Buenas, buenas y bienvenidos una vez más a este podcast Entre Tablas, episodio 22 y vamos a estar hablando de inteligencia artificial a solicitud de uno de nuestros seguidores. Este tema principalmente viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, mucho evolucionando desde lo que es Machine Learning, el manejo de bots y poco a poco ha estado tomando fuerza desde que salió la noticia que un bot o una inteligencia artificial llamada Lambda pidió un abogado. Así que la idea es un poco hacer conocer un poco de esta historia y cómo se va desenlazando en el tiempo. Lo principal que tenemos que saber de este tema es que la inteligencia artificial recibe su nombre es porque las máquinas tienen la potestad de ir aprendiendo, lo que se conoce como Machine Learning. Y en este punto, ¿qué utilizan para aprender? Obviamente, al igual que los seres humanos, los datos, pero no son los simples datos, sino estamos hablando de la Big Data. Cuando hablamos de Big Data son el procesamiento de grandes volúmenes de datos, más que todos, ya hablamos cuando hablamos del universo meta y de todo lo que conlleva el valor de la información y las razones por las cuales Facebook fue demandado muchas veces. Y en este sentido, procesar cómo piensa una persona, cómo responder y lo que busca la inteligencia artificial es qué hacer, obtener resultados acerca de esta data. ¿Ok? En este episodio nos vamos a situar principalmente en los bots de lenguaje, convencimiento y diseño. Y en este sentido, lo que queremos también reflejar es que hoy en día ya existen bots que tratan de emular el conocimiento. Todos los chatbots que hoy en día conocemos, hoy en día tratan de emular o tratar de llegar a un conocimiento y una interacción con el ser humano. Vos, Gus, ¿qué opinas aquí acerca de eso? Yo creo que estamos ante un salto cuántico en lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías. Todavía estamos en un escenario, diría un poco desconocido, bueno, más que todo un futuro desconocido, aunque un presente muy palpable. Las computadoras tienen unas limitaciones cognitivas con respecto al ser humano, pero tienen una ventaja, que tienen la capacidad de procesar mucho mayor volumen de información que nosotros. O sea, si En bien menor tiempo. en menor tiempo, correcto. Volumen y velocidad. Si bien nosotros tenemos, digamos que tenemos una capacidad de síntesis y análisis abstracto, tomando en cuenta, digamos que en términos sensoriales tenemos mayores percepciones, digamos, eh, de manera, eh, digamos, en modo de raíz. Entonces, tenemos mayor capacidad de percibir cosas diferentes y procesarlas. Ellos, teniendo menos canales, tienen mayor volumen. Y va a ser interesante ver resultados de ambos métodos, de ambas maneras de cómo se aprende. Excelente. Bueno, un poco para intervenir con mi experiencia aquí, yo tuve la oportunidad de trabajar en lo que era inteligencia artificial y manejo de bots enfocados principalmente a la cobranza. Y lo que uno hacía para hacer bueno, obviamente el motor de traducción o de entendimiento más sólido que hoy en día existe en el mercado es la parte de Google, el motor de lenguaje de Google. A su vez, lo que hacíamos era tratar de entender esas respuestas, porque obviamente el ser humano tiene diferentes tonos, diferentes cortes, emulaciones y sonidos que diferenciaba un poco lo que estaba tratando de decir y igual hoy en día se puede traducir ese lenguaje y se traducía en respuestas y estas respuestas se traducían semánticamente en algunos grados de tolerancia, ¿ok? Ya cuando llevábamos a la respuesta del bot, lo que tú hacías era dimensionar el volumen de respuesta que tú tenías en un momento y tratabas de hacer un flujo coordinado. Eso básicamente llegó a ser hasta hace 2 años algo
realmente medieval y primitivo. ¿Por qué? Porque básicamente ya lo que se diseña es el flujo, pero la respuesta trata de que sea más dinámica a través de una inteligencia. Todavía en el mercado que nosotros conocemos, todavía no se ve tan explícito o tan en el día a día eso, pero básicamente ya los bots pueden tratar de que con la respuesta tratar de sugerir la siguiente frase sin tenerla programada. Sí, Entonces, esto es un proceso que está, yo diría que a nivel comercial está bastante avanzado, ya que todos sabemos que existen empresas de minado de datos que se encargan de validar cuáles son nuestras interacciones en la web y proveernos posibilidades de producto. Y bueno, por experiencia propia, y por también conversaciones con amigos, ellos reciben anuncios de productos que ya han pensado, pero que ni siquiera lo han escrito o lo han buscado en la web. Yo es correcto. asumiría, yo asumiría que pongo yo una tesis de que ese machine learning de manera predictiva ocasionalmente acierta cosas que hasta en el futuro podríamos desear. Claro, y este espectro es muy alto. Cuando hablamos de publicidad, hoy en día tú puedes decir que estás pensando algo y ya te está apareciendo publicidad en las redes sociales acerca de lo que nombraste o pensaste. A veces ni siquiera hace falta decirlo para que te empiezas a, a mostrar publicidad. Y más que todo esto es por análisis de comportamiento y el valor de la información. La gente que tiene estos hábitos empieza a necesitar este tipo de producto. Entonces ya es temporada de, no sé, ya viene el verano, ya es temporada de bikini, ya es temporada de relajarse al sol, vamos a mostrar un poco de contenido de playa. Sí, Eso es algo, me imagino que también debe haber un análisis predictivo de cross-selling. O sea, la gente que, si una persona está buscando bloqueador solar y está en tal ubicación, le puedo ofrecer. Estas personas que buscan eso es porque de repente o van a hacer trekking en verano o van para la playa, pero la geolocalización va a determinar si te van a ofrecer un traje de baño o unas botas. y esa es la principal razón por la cual hoy en día, y esto salió hace 2 semanas, Instagram tuvo tantos reclamos porque estaba localizando tu ubicación para darte esta publicidad. Entonces, esto lo que ocasionaba era que diferenciaba si la persona iba a hacer trekking o iba a la playa, así como dices tú, Gus. Sí, es que ahí, digamos que yo diría que es lo que significaría el tema de la inteligencia artificial asociado al machine learning, que es, digamos, que sería el marco en el que se mueve esto, asociado al día a día. El día a día es esa publicidad milagrosa que te llega, que hasta sabe qué es lo que vas a querer. Claro. No, y bueno, si nos vamos por el mundo de la publicidad, este tema se convierte extremadamente extenso. Y regresando un poco a lo que es el gran tema de Lambda, les explico qué es Lambda. Lambda es un modelo virtual y bueno, este es un modelo que no es un bot como tal, sino que genera bots, es la inteligencia tras de los bots. Lambda significa modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo y fue realizado y salió en el 2021 un approachment por parte de Google de una conversación corta de este sistema. ¿Qué sucede? Lambda demostró empatía y el gran concepto que se generó después de esta charla es, ¿este bot acaso tiene conciencia? Y ya cuando empezamos a entender o a crear conciencia, que para muchas religiones el alma, en este sentido, se vuelve antinatura que el ser humano empiece
a crear este tipo de elementos o este tipo de llamémoslo, seres vivos. No sé si el término está correcto, Gustavo. Seres pensantes creo que sería más Sí, asertivo. pero también genera el dilema de que está vivo y que no lo está. Por definición entiendo que por el momento no están vivos porque hay muchas cosas que me faltaría por cumplir. La pregunta es hacia dónde va eso, si vas a crear vida o no. Por supuesto. En términos netamente biológicos, probablemente no. Va a tener muchos detractores, pero ya estamos por lo menos planteándonos el tema. Yo Realmente de no lo- ahí voy a tomar una consideración. Si ya la humanidad, antes las mascotas se veían como seres simplemente de compañía, y hoy en día el ser humano ha empatizado amor hacia las mascotas, hay posibilidad de que las máquinas o se empieza a crear esta misma relación con las máquinas. Una pregunta profunda. Yo Es que creo que me recuerdo que había en algún tiempo alguna serie que se llamaba Cyber Marionette, que era en el futuro, un futuro utópico, las marionetas o eran unas personas que empezaron a desarrollar conciencia. Y este personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, empezó a desarrollar amistad y ellas amor hacia ese personaje. Entonces, si hace 50 años tú le puedes decir a cualquiera de nuestros antepasados y veían al perro como algo, el perro de la casa, la mascota de la casa, hoy en día, y te lo digo a nivel personal, hay amor por esa mascota. La mascota en realidad no es una mascota, es mi compañera de vida y come mejor que yo a veces. es que bueno, em, a ver, ¿qué te puedo decir? A principios de los años 90 se empezaron a desarrollar con microchips insectos o robots, se puede decir así, que tendrían la lógica parecida a la de un insecto. Obviamente eran elementos de inteligencia artificial bastante rudimentarios, pero que autonómicamente podían interactuar con el terreno, por ejemplo. Entonces, la pregunta es si un organismo, un insecto que efectivamente está vivo, pero de alguna manera, como lo conocemos aquí en Occidente, la religión judeo-cristiana no tendría alma, porque no tendría un cerebro, no tendría un alma. Entonces, ya si asociamos si este tipo de inteligencia, aunque el lambda es algo mucho más complejo que esto, pero digamos que en fases primitivas podrían tranquilamente emular ese tipo de organismos vivos. Volvemos a la pregunta, ¿están vivos o no están vivos? Es interesante ahí el tema, es una paradoja, y es interesante verlo. Claro. Es, es increíble, y disculpa te interrumpa, Salva. Hay la película Blade Runner, sobre todo la primera, la de Ridley Scott, Ujú. donde este replicante, es decir, un robot o una persona o un organismo científico que no es humano, pero es pensante, él se torturaba, vivía perturbado por el hecho de que sabía que no tenía alma y tenía miedo a la muerte y no tenía claro si era una cosa o era una persona. Claro, Entonces, y es que el gran tema es que ya nos estamos acercando, que la ciencia ficción de hace 30 años se ve mucho más real. sí, sí, sí. No, bueno, hay algo en los videojuegos que tiene que ver con inteligencia artificial, que se llama Ray Tracing. Ray Tracing, cualquier persona que jugado un videojuego ve que disparan y las lucecitas o los efectos de la luz estroboscópica y todo esto sobre las texturas, cómo interactúa. Eso antes
esta tecnología Ray Tracing era algo que estaba prediseñado. Ahora no. Ahora con Ray Tracing, el movimiento de las partículas, la interacción de los objetos con el ambiente digamos que tiene una física o tiene un comportamiento único y reactivo en función de un modelo de predictivo de inteligencia artificial y de cálculo de la física de las partículas. O sea que ahora lo que tú estás jugando, aunque sea virtualmente, está ocurriendo en el momento. Y es físicamente demostrable. Sí, 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 no, es que esa tecnología, si no me equivoco, fue diseñada, o fue mentira, uno de los primeros proyectos en la que se creó, no para uso de videojuegos, sino mucho antes creo que fue Monster Inc. 2. Ahí, esa fue la primera película animada donde la interacción del ambiente y de los personajes con su entorno estaba siendo real. O sea, digamos que el movimiento de las hojas, alguna interacción física, estaba ocurriendo virtualmente, pero está ocurriendo en ese momento. O sea, era un mundo vivo, de alguna manera, con Bueno, sus para propias reglas. aquellos de que desarrollan Unity, Unity tú desarrollas y la coacción de los elementos, lo que te dice es qué va a pasar. Físicamente tú lo que diseñas es qué, cuál es la superficie o cuál es el elemento de una cosa versus la otra y cuando impactan, básicamente generan una acción. Y eso es lo que tú vas desarrollando y linkeando en el desarrollo del videojuego. Entonces, en ese sentido, básicamente es todo física, ¿ok? Y es todo física basado también en X cantidad de situaciones o desarrollos o parámetros que ya están prediseñados en un programa. Ahora imagínate lo que es tener toda la información que maneja Google para poder aprender ese autoaprendizaje, porque no lo hemos dicho, pero Lambda se autoenseña. O sea, a diferencia de los bots que yo estaba comentando inicialmente, donde tú decías palabras o frases que significaran una acción semejante, Lambda se autoenseña para poder responder y empatizar con la persona con la que está interactuando y haciendo conversaciones que sean fluidas sin tener que hacer una lógica de diálogo, Sí, porque eso es lo otro. para Ya, que lo, para que, antes de interrumpirte, Gustavo, cuando tú estás desarrollando bots, tú desarrollas lógica de diálogo, como en la de los videojuegos que una acción rescata otra acción, Lambda no, Lambda desarrolla su propia lógica de diálogo. Gus. no, complementando lo que está diciendo Salva, ¿qué pasa? Lambda es lo que hemos hablado de la física, pero ya llevado a la n potencia, porque estamos usando el lenguaje y el pensamiento. Este aprendizaje ya, digamos que el aprendizaje de la física es más, digamos que está más acotado y es más fácil de que sea predictivo. Esta interacción de lenguaje y de pensamiento requiere un background de volumen de información y de respuesta superior, o sea, yo diría cuántico. Bueno, Y para todos los que son ingenieros saben que la mayoría de los eventos se puede explicar con una fórmula. Para todos aquellos que son literarios, pueden decir que ninguno de los sentimientos que expresa el lenguaje o ninguna reacción del lenguaje puede ser descrita de una fórmula lógica. sí, aunque te digo algo, ¿no? Acabaste de abrir un tema allí. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a los libros, a las novelas, a las producciones literarias, hay estructura. Está el camino del héroe, está la presentación del héroe, el antagonista, la parte descriptiva, lo que es el prólogo, el desarrollo. De alguna manera,
hay un recorrido allí, ¿no? Y eso generalmente tiene una estructura más o menos predefinida, parametrizada en cierto modo, y eso no cambia. Yo quisiera entender, porque esto es un poco más una conversación que está apoyándonos, digamos, si bien estamos apoyados en fuentes, también hay un poco también de opinión. Yo entendería que de alguna manera hay estructura, tiene que haber estructura en el lenguaje, hay estructura en la comunicación, pero es tan grande las posibilidades que la única manera que puede hacer es recoger esa información de un banco de datos. Estamos en un momento único en la humanidad donde eso existe. Tenemos a Facebook, Meta, porque ya decir Meta estamos hablando de Facebook, Instagram, y todas las redes sociales asociadas a Meta. Que nos están rastreando y tienen toda la información y somos un número más y somos la estadística más fácil de identificar a nivel de contenido. Todo, tenemos la data particular de todos los e-commerce que manejan grandes volúmenes de clientes. También tenemos, y obviamente el papá de todos, que es Google, Que es el papá de Lambda, a su sí, sí, vez. que es el papá de la. No es tan así que yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando, si le venden una computadora, un dispositivo con acceso a internet y que sea de la mejor calidad, que sea con el mejor hardware posible, pero que digamos como una condición sea que no le permitan acceder a Google o no acceder a ninguno de los productos de la empresa de Meta, probablemente no lo compraría. Imagínense el poder que tienen esas empresas sobre nosotros. Y Claro, esas y es empresas, que te estás aislando completamente de la sociedad. sí. Y, pero el no aislarse implica ser un libro abierto sobre mucha de la información que ellos Todo lo que necesitan para compartes, todo, es tu vida. Tú compartes tu vida. es Entre correcto. Google y el holding de Meta, tú compartes tu vida a ellos. Y si tú multiplicas eso con un tercio de la humanidad, que probablemente esté interactuando, de un tercio a dos tercios de la humanidad, está interactuando con esas redes sociales, ya por allí ustedes pueden sacar cuenta de lo que está alimentando Lambda. Bueno, ¿y por qué Lambda se volvió historia? Porque en la conversación donde él estaba tratando de demostrar que él era un ser consciente, ¿ok? O ella era un ser consciente, pidió un abogado ante los ingenieros. Entonces, esto causa mucha conmoción. ¿Por qué? Porque, a ver, obviamente en el primer impacto, que una inteligencia artificial esté pidiéndote un abogado, eso ya es noticia. Pero a su vez que tratara de utilizar argumentos para demostrar que realmente tenía conciencia, bueno, esto ya estamos hablando de casi tema de película. Sí, ahí les recomendaría ver Ex Máquina. Ex máquina. No, sí, hay, y Yo Robot, hay una cantidad de películas, series, anime, que realmente trataría de representar esto. Adicionalmente, bueno, ya esto con el tema de Lambda, que en efecto fue programado y su misión y objetivo era demostrar que tenía conciencia. Y en efecto trató de demostrarlo, pero asumía cosas, decía que yo había ido a una clase, decía, con gusto vamos a compartirles en el link de Instagram la conversación que se tuvo con Lambda, pero decía elementos que cuando se enfrenta y decirle que se le enfrentan y se le dicen que no es verdad, ella dice, es que yo lo decía para empatizar. Entonces, en ese sentido, si no, o sea, si alejas un poco el tema de la verdad de Lambda, porque estaba mintiendo Lambda para poder asegurar eso, podría lograr convencerte de que realmente hay un ser pensante atrás de esa inteligencia. Entonces, bueno,
Y adicionalmente queremos traerle y vamos a reproducir porque se desarrolló la primera modelo virtual que no es una persona real y es completamente virtual, desarrollada para publicidad. En la máquina lo están viendo. Estamos viendo a una chica asiática realmente, yo no podría decir que es falsa. Yo la veo y digo, wow. Y realmente cuando ves, esto es un personaje 100% desarrollado en computadora, 100% desarrollado para marketing y No, 100% no desarrollado existe, no para existe, aquella, no existe. Ella no existe. como, no, no existe, no existe, pero está desarrollado para aquellas marcas que no puedan pagar una modelo, una influencer o algo por el estilo, van a poder pagar a esta modelo y, va a ser la publicidad de tu marca. Mira, si algo podría yo opinar es que llama mucho la atención es la expresividad que tiene ella. O sea, parece que estuvieras viendo a alguien. Exacto. Pero No, no, es que estás viendo a alguien. No, algo. es algo que te Ah, queda. ahí entra la polémica. ¿Estás viendo a alguien o algo? Bueno, ahí les dejamos también, bajo este post, le dejamos esta página web. Impresionante. Ahora mezclemos los dos mundos. Mezclemos un lambda y mezclemos una modelo o una modelo completamente virtual. Empezamos a imaginar estas películas que dicen, no, es una asistente virtual que maneja la cara, donde básicamente el protagonista habla con ella aparece, se le ve la pantalla y adicionalmente hasta se enamora de ella. Entonces, aquí tenemos un primer paso a lo que es traer un poco la realidad virtual al mundo extrasensorial, sería. ¿Sensorial o extrasensorial? Sensorial, ¿correcto? Lo estás consumiendo con tu nervio óptico y auditivo. No, increíble. Esto. Y estamos hablando que estos son prototipos. No sabremos con qué vamos a lidiar cuando estos productos ya estén terminados y tengan un recorrido. O sea, es impresionante. Pero bueno, yo creo que volviendo a Landa tiene un potencial infinito, pero vamos a ver, todo depende de cómo lo enfoquen las personas que los están manejando. Si va a ser algo que va a ayudar a la humanidad, va a ser algo que simplemente va a tener una finalidad científica, una finalidad comercial o una finalidad, se podría decir hasta militar. O sea, digamos que está abierto el panorama para que nos venga. De mi parte, yo espero que sea una ayuda para que la sociedad, la humanidad, la sociedad sea mejor, pero ya veremos. A mí mi próximo comentario me va a parecer un poco inocente, pero voy a decir que Google particularmente ha hecho herramientas más de utilidad que comerciales. Pero como te digo, es muy inocente lo que estoy diciendo, pues sabemos que Google comercia todos los ads y todo lo que nos está presentando tiene un valor. Así que si te gusta, guarda, comenta, comparte. Parece eslogan de Instagram, pero en realidad coméntanos y dinos qué te parece. Y si te gusta, interesa algún tema, por favor, sugiérelo. Un comentario. Landa podría reemplazar cualquier cosa, menos los presentadores de este programa. Eso es así. Así es. Así que esperemos que lo disfruten y nos vemos en otro de Entre Tablas. Podemos decir que este episodio 22 se encuentra completado. Muchas gracias.